Saludos cordiales a todas y a todos. Voy a hablarles sobre los delitos electorales en el ordenamiento jurídico español. A título de introducción, enunciar que la Constitución española define nuestra organización política como un Estado social y democrático de derecho y, en coherencia con esta afirmación, afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La consolidación del Estado democrático en Europa y en España ha sido fruto de una larga y lenta evolución, en algunos momentos con importantes contradicciones e incluso retrocesos. Así, por ejemplo, buena parte de nuestro constitucionalismo histórico estuvo dominada por el control y manipulación del sufragio por parte de los caciques. Como consecuencia de la inestabilidad jurídica de las leyes que regularon el proceso electoral a lo largo de nuestro constitucionalismo histórico, nuestro constituyente optó en 1978 por incluir dentro del texto fundamental los elementos esenciales del régimen electoral. Para el desarrollo de las previsiones constitucionales, el legislador orgánico aprobó en 1985 la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Y en la misma, por supuesto, se desarrollan los elementos esenciales del régimen electoral general, donde se incluyen los denominados delitos electorales. No se trata de una excepción en nuestro constitucionalismo y en nuestra historia electoral, dado que, con la excepción del Código Penal de 1848, las leyes electorales subsiguientes al citado momento fueron las encargadas de regular los delitos electorales. Lo cierto es que la doctrina ha discutido sobre la conveniencia de regular en una ley especial los denominados delitos electorales, esto es, en una ley distinta al Código Penal, puesto que esto supone una ruptura del principio de unidad de códigos. Ahora bien, la doctrina estima que ha sido oportuna esta labor, dado la peculiaridad de nuestro proceso electoral y la necesidad de describir con más detalle las conductas punibles. Además, cabe tener en cuenta que las conductas que se tipifican en la LOREG no son para todo momento, sino exclusivamente para aquellos momentos electorales, y se establece también la posibilidad de revisar los delitos electorales con motivo de las dificultades que se den en cada proceso electoral. Pues bien, como acabo de comentar, es la LOREG la encargada de regular los delitos electorales y concretamente lo hace en el capítulo 8º del título primero bajo la rúbrica de los delitos e infracciones electorales. El citado capítulo se inicia con una serie de artículos donde se establecen una serie de definiciones para la aplicación de los delitos electorales y otras determinadas normas sobre la aplicación de los delitos electorales. Así, en referencia a las definiciones en referencia a la materia, el artículo 135 de la LOREG establece un concepto de funcionario público mucho más amplio que el establecido en el Código Penal, en el sentido de que se consideran como funcionarios públicos todos aquellos sujetos intervinientes en el proceso electoral, como por ejemplo los presidentes y vocales de las juntas electorales o los presidentes vocales y suplentes de las mesas electorales. Asimismo, la legislación electoral determina un concepto también de documentos oficiales donde se incluirá el censo y sus copias autorizadas, actas, listas, certificaciones, tablones, etc. En segundo lugar, también se refiere este artículo de la LOREG a las normas sobre la aplicación de los delitos electorales. En primer lugar, se establece que en el caso de que una misma conducta punible sea tipificada o sea, por lo tanto, subsumible dentro de un tipo del Código Penal y de la LOREG, se establece que se aplicará el tipo que establezca mayor pena. En segundo lugar, se establece que a los efectos de la interpretación de los delitos electorales se aplicará supletoriamente el Código Penal y en todo caso serán de aplicación las disposiciones del título primero del citado Código Penal. Y por último, se establece que los delitos electorales deberán llevar aparejada la pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo. A partir del artículo 139 se enumeran los delitos electorales y con carácter general podemos afirmar que los mismos tienen el objeto de asegurar la limpieza y transparencia del proceso electoral, así como la igualdad de acceso a los cargos públicos. Podemos establecer distintas clasificaciones sobre los delitos electorales a nivel para garantizar una mayor comprensión y desde esta perspectiva
he considerado conveniente hacer una triple clasificación. Así, en primer lugar, podríamos clasificar los delitos electorales atendiendo al sujeto activo que los cometen, porque nos encontraremos, como veremos a continuación, determinados delitos electorales que solo pueden ser cometidos por funcionario público, eso sí, en el concepto amplio que anteriormente he aludido, pero también encontramos una serie de delitos electorales que pueden ser cometidos exclusivamente por particulares. En segundo lugar, una segunda clasificación podría ser desde el momento en que se cometen los delitos electorales, dado que se tipifican con conductas en referencia a las encuestas electorales, día de la votación, etc. Y la tercera clasificación podría ser en referencia a la perspectiva de las candidaturas, las conductas que se castigan en la LOREG, en el sentido que se castigan una serie de conductas, como veremos a continuación, sumamente heterogéneas, que van desde las falsedades, abandono de funciones, sobornos, coacciones, desórdenes públicos, etc. Pues bien, siguiendo el camino predispuesto, a continuación voy a esbozar los distintos delitos electorales que existen en el ordenamiento jurídico español. Y para empezar aludiré al artículo 139 de la LOREG, donde se castiga el incumplimiento sobre las normas del censo electoral. Esto es, la LOREG establece una serie de criterios bastante estrictos sobre el censo electoral y se trata de preservar que su elaboración, vigencia y actualización y rectificación se realice acorde a las previsiones legislativas establecidas en la LOREG. En este sentido, tenemos que tener en cuenta la importancia del censo electoral, dado que nuestra legislación determina que votarán los españoles mayores de edad que se encuentren inscritos en el censo electoral. Por lo tanto, se comprende la importancia de este tipo. El segundo apartado del artículo 139 tipifica el incumplimiento de las normas establecidas para la constitución y de las juntas y mesas electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios. Entiéndase la importancia también de este precepto en el sentido de que las juntas electorales son las encargadas en nuestra legislación de asegurar la transparencia del proceso electoral. A continuación, el mismo artículo 139 tipifica una serie de conductas sumamente heterogéneas, como por ejemplo que no se extiendan las actas, certificaciones, notificaciones y demás documentos en las formas y momentos previstos a la ley, que se susciten dudas con carácter irracional sobre la identidad de una persona o entidad de sus derechos, que se suspenda sin forma justificada cualquier tipo de acto electoral y un largo etcétera. En segundo lugar, el artículo 140 de la LOREG, al objeto de proteger la veracidad del proceso electoral, castiga las falsedades cometidas también, en este caso exclusivamente, por funcionarios públicos, y de la misma manera también se castigan una serie de conductas heterogéneas, como por ejemplo alterar sin autorización las fechas, horas o lugares que deba celebrarse cualquier acto electoral, incluso de carácter preparatorio. También omitir o anotar de manera que induzca el error sobre la autenticidad de los nombres de los votantes, cambiar, ocultar de cualquier manera el sobre papeletas que el elector entrega al ejercitar su voto y un largo etcétera. Por otro lado, en tercer lugar, el artículo 141 de la LOREG castiga a los particulares que vulneren los votos por correo. En este sentido, cabe destacarse que los particulares suelen ayudar a las candidaturas y, por tanto, los partidos políticos a las tramitaciones de los votos por correo y puede establecerse algún tipo de manipulación. Por razones de tiempo no puedo extenderme sobre la cuestión, pero sí citarles una sentencia relativamente reciente, como es la sentencia del Tribunal Supremo 125/2000, donde podemos encontrar un ejemplo de manipulación del voto por correo. En cuarto lugar, el artículo 142 de la LOREG castiga a quienes voten 2 o más veces la misma elección o quienes voten sin capacidad para hacerlo. Este tipo castiga una serie de conductas sumamente heterogéneas. Imaginemos, por ejemplo, un sujeto que haya optado por votar por correo y luego posteriormente concurra al colegio electoral y trate de votar sabiendo que no puede hacerlo. O que se suscite un error en cuanto al censo electoral y un sujeto conste 2 veces y vote, por lo tanto, 2 veces. O incluso la suplantación de identidad de un determinado sujeto y luego que ese sujeto vuelva a votar con su propia identidad, por lo tanto, 2 veces. Como se observa, por lo tanto, este tipo protege la idea esencial en el sistema democrático de un hombre, un voto. En quinto lugar, el artículo 143 de la LOREG castiga al presidente y vocales de las mesas electorales, así como a sus respectivos suplentes, que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada la obligación de excusa o aviso previo que les impone la ley.
Como aclaró la sentencia del Tribunal Supremo 1003 de 2010, estamos ante un delito de omisión, en el cual el sujeto es la persona designada como miembro de la mesa electoral y la conducta típica consiste en no concurrir el día y hora indicado para la mesa, concurrir pero no cumplir con las obligaciones que el cargo le exige, o concurrir, cumplir inicialmente las obligaciones en la mesa electoral y posteriormente proceder a su abandono, y finalmente incumplir la obligación de excusa o aviso previo cuando el sujeto conozca que no puede asistir a la mesa electoral. Sobre este tipo existe un importante debate en torno a las excusas que pueden efectuar los electores para no formar parte de las mesas electorales. Dicho de otro modo, nos podríamos preguntar si cabe objeción de conciencia a formar parte de una mesa electoral. Al respecto, el Tribunal Supremo ha declarado que no cabe esta posibilidad. Así, en una sentencia relativa a los testigos de Jehová, afirmó taxativamente que no cabe esta posibilidad y, además, alegando que no consta que en esta creencia religiosa exista un postulado que impida formar parte de una mesa electoral. Por lo tanto, no cabe objeción de conciencia a formar parte de una mesa electoral. En sexto lugar, el artículo 141 de la LOREG castiga tres tipos de conductas diferentes: la realización de actos de propaganda electoral una vez finalizado el plazo al efecto, la difusión de propaganda electoral por una serie de sujetos que deben de guardar neutralidad, como por ejemplo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales o miembros de las juntas electorales, e infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados a los mismos, así como las normas relativas a reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral. Sobre la aplicación de este tipo, en primer lugar, deberemos tener en cuenta, por supuesto, el concepto de campaña electoral, y para ello nos remitiremos a la propia LOREG, concretamente a su artículo 50.4, donde se establece y se define que la campaña electoral es el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los partidos políticos y candidatos en orden a la captación del voto. En segundo lugar, en cuanto al inicio de la campaña electoral y su duración, el artículo 51 de la LOREG nos aclara que la campaña electoral se inicia el 30º día octavo después de la convocatoria de las elecciones y tiene una duración de 15 días. Por tanto, como aclara el artículo 53 de la LOREG, queda prohibida desde la convocatoria de las elecciones todo tipo, hasta la fecha de la campaña, todo tipo de publicidad o propaganda mediante carteles, inserciones en prensa, etc. Y una vez finalizada la misma, no se puede realizar ningún acto de campaña electoral. A modo de ejemplo, de un caso resuelto por la jurisprudencia, se castigó a un determinado sujeto que publicó un artículo el mismo día de la votación pidiendo el voto para una determinada candidatura. En séptimo lugar, analizaremos los delitos en materia de encuestas electorales y para ello acudiremos al artículo 145 de la LOREG, donde se castiga a aquellos sujetos que infrinjan las normas. Para conocer la aplicación del citado artículo, deberemos acudir al artículo 69 de la LOREG, donde se regulan las encuestas electorales. Concretamente, y a partir del citado artículo, se deduce que son tres las conductas castigadas. En primer lugar, las falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas de los sondeos publicados. En segundo lugar, el incumplimiento de las prescripciones que establece la propia LOREG sobre el modo de realizar las encuestas y los contenidos que deben de tener las mismas. Y en tercer lugar, la publicación, difusión o reproducción de encuestas electorales 5 días antes de celebrarse las elecciones. Sobre esta cuestión, se entiende que la publicación de sondeos días antes de las elecciones puede llevar a cabo una manipulación de la voluntad, en el sentido de que muchas veces los electores, según los estudios sociológicos, suelen votar las tendencias políticas que se consideran que van a ser mayoritarias. En octavo lugar, el artículo 146 establece una serie de delitos relacionados con el ejercicio del derecho al voto. Así castiga, por ejemplo, a quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas soliciten directa o indirectamente el voto para una determinada candidatura o la abstención de un elector. Se trata de lo que se denomina como un cohecho electoral activo y solo se castiga al que ofreciere una cantidad de dinero o al que ofreciere una recompensa. A modo de ejemplo, resuelto por la jurisprudencia, podemos encontrar el caso de un alcalde que prometió a un empleado municipal continuar con su contrato de trabajo, dado que era de carácter temporal, si votaba por su candidatura.
También se castigan en el citado artículo 146 quienes con violencia o intimidación presionen para que se vote o no se vote a una determinada candidatura. Ahora la conducta ya no es por precio, sino mediante violencia o intimidación. Y por último, también este artículo castiga a quienes impiden o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, candidatos, etcétera, en los lugares que se realicen los actos electorales. En noveno lugar, los delitos, se tipifican una serie de delitos de alteración del orden electoral, concretamente en el artículo 147, donde se establece quienes perturben gravemente el orden de cualquier acto electoral o penetren en los locales llevando o portando armas, serán castigados de acuerdo a lo establecido en el citado artículo. Como aclaró el Tribunal Supremo al respecto, se tiene que tratar de alteraciones graves, no sería, por ejemplo, que se pite en un determinado acto electoral de propaganda electoral y luego se abandone el recinto pacíficamente. En décimo lugar, la LOREG también castiga las calumnias e injurias que se cometen durante el periodo electoral. Concretamente prescribe que se aplicarán en su grado máximo en referencia las penas en referencia a las establecidas en el Código Penal. Ahora bien, debemos de tener en cuenta al respecto la importante jurisprudencia que existe tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a la libertad de expresión cuando ésta verse sobre cuestiones políticas, puesto que va a permitir estos dos tribunales un mayor grado de amplitud en la libertad de expresión cuando actúan en este tipo de contexto, en el contexto de la libertad de expresión relacionada con los derechos de participación política. Es más, existe algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde leo literalmente, dice el Tribunal Constitucional, los naturales enfrentamientos políticos que suelen dar paso a alizas dialécticas en las que el margen de tolerancia ante excesos verbales y enconamientos provocadores en el contexto y el marco apasionamiento de la campaña electoral se admite un mayor grado de beligerancia dialéctica. Es decir, durante la campaña electoral, según en nuestro Tribunal Constitucional, se admite todavía un mayor grado de dialéctica y, por lo tanto, es más difícil de aplicar este tipo recogido a la LOREG. Finalmente, también se castigan en la LOREG, concretamente los artículos 149 y 150, una serie de delitos referidos al falseamiento de las cuentas electorales, dado que los partidos políticos tienen una serie de cantidades consignadas para los gastos electorales, o la apropiación indebida de los citados fondos electorales. Para finalizar mi intervención, simplemente aludirles que el procedimiento para la sanción de estos delitos se tramitará de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que el tribunal o juez a quien corresponda la ejecución de las sentencias firmes dictadas por las causas de los delitos a los que nos hemos comentado deberán ser publicados en el Boletín Oficial Provincial y remitirá testimonio de las mismas a la Junta Electoral Central. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.